Bien, entonces habíamos dicho que cuando combinamos dos o más sustancias puras, podríamos hablar de mezclas, ¿sí? Entonces, estas mezclas podrán ser mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas. En el primer caso que ven acá en la pantalla, fíjense que lo que ustedes van a tener es una mezcla homogénea. ¿Qué significa homo? Homo significa una y génea significa fases o partes. Quiere decir que cuando yo logre disolver el azúcar en el agua, solo se ve una sola cosa, una sola fase. Hay preguntas interesantes que podemos llegar a hacer acá. Por ejemplo, nosotros podemos preguntar, bueno, a ver, ¿qué pasó con el azúcar? ¿Sí? ¿El azúcar desapareció? ¿Por qué no se ve? ¿Pero por qué se siente el gusto? Las propiedades de la mezcla no son las mismas que las propiedades de las sustancias. Entonces nos hace pensar algunas cuestiones interesantes. Pero por ahora vamos a centrarnos en identificar si estas mezclas son homogéneas o son las mezclas heterogéneas. Esta que tenemos acá abajo, una mezcla de aceite y agua, podemos observar que hay dos fases. ¿Se dan cuenta? Hay dos zonas con características distintas. Y este límite entre ambas se llama interfase. Cuando hay más de una fase, la mezcla se llama heterogénea. Hetero significa más de uno, o muchos, y géneo significa partes o fases. Fíjense que acá tenemos un aspecto uniforme en todo el seno del sistema, y acá, no, acá tenemos más de una parte, ¿sí? Más de una fase. Ahora aprendimos un nuevo concepto. Fíjense una cuestión. Acá dice, bueno, pará, porque hay algo que ver. Hay algo que necesitamos entender para continuar. No siempre podemos confiar en los sentidos para identificar las fases de un sistema, porque hay sistemas como, por ejemplo, el té. Si yo tengo una taza con té, a simple vista pareciera que es un sistema homogéneo. Y el té no es un sistema homogéneo. Si yo pudiera mirarlo con microscopio o confiar en este tipo de propiedades que vamos a desarrollar ahora, veríamos que es un sistema heterogéneo. ¿Por qué? Fíjense que acá nos está proponiendo pensar que existen dos tipos de propiedades. Unas propiedades extensivas, que son las que sí dependen de la cantidad de masa, por ejemplo, el peso, la masa, el volumen, yo les he puesto acá. Eh, ¿A qué se refiere esto? El peso sabemos que es la masa relacionado con la gravedad, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros podemos pensar que cuando hablamos de peso, estamos diciendo que justamente es una magnitud que depende de la cantidad de masa que podemos medir. Cuando hablamos de la masa, hablamos de la cantidad de materia, así que también estamos hablando de una magnitud que depende de la cantidad de masa, y el volumen, que es el lugar que ocupa ese cuerpo, ¿sí? Entonces, de esta manera estamos hablando de propiedades extensivas. Cuando hablamos de propiedades intensivas, son propiedades que no dependen de la cantidad de masa. Los ejemplos que yo elegí acá fueron, por ejemplo, el color, el sabor, el olor, para hablar de algunas específicas, y después algunas más detalladas, un poquito más complejas, que son como el punto de fusión, el punto de ebullición o la densidad. Hablemos un poquito de esto. Cuando yo, por ejemplo, estoy pensando voy a caracterizar una sustancia pura, ¿sí? Una sustancia pura compuesta como es el alcohol. Cuando yo caracterizo una sustancia y estoy pensando en el olor del alcohol, no importa si yo tengo un mililitro de alcohol o un litro de alcohol, ¿sí? El olor como característica específica y propiedad específica de la sustancia pura compuesta que es el alcohol, no depende de la cantidad de masa. Entonces esta es una propiedad intensiva que es muy fácil de graficar. ¿Se entiende ahora? ¿Qué pasa con el punto de fusión y el punto de ebullición o la densidad? Cuando nosotros hablamos del punto de ebullición, por ejemplo, muy conocida que es del agua, nosotros sabemos que el agua hierve o se transforma o pasa de un estado líquido a un estado gaseoso, que a veces se le llama el punto de ebullición, es el calor que está traducido a cantidad de energía, y eso está medido a través de la temperatura. Entonces decimos que es la temperatura a la cual la primera gota de agua líquida pasa a estado gaseoso, y hay otra definición en los libros que es cuando la presión de vapor iguala a la presión atmosférica, ¿sí? Así lo van a encontrar en los libros. Todas estas cuestiones que estamos hablando desde el punto de ebullición nos hacen pensar si esta propiedad depende de la cantidad de masa. Pensemos algo simple para poder razonarlo. Así es como hay que abordar la ciencia. Yo voy a pensar que tengo que hervir agua. No importa que tenga un jarrito de agua o que hierva 5 litros de agua. El punto de ebullición del agua, es decir, la temperatura que está hablando de la cantidad de calor, la temperatura a la cual el agua va a pasar de estado líquido a estado gaseoso, siempre van a ser los 98 grados centígrados. ¿Se entiende? No depende de la cantidad de masa que tenga. Y ustedes me pueden decir, y sí, pero el tiempo, bueno, el tiempo no es una magnitud termodinámica, no la vamos a tener en cuenta en esta
en este estudio de variables, porque no estamos analizando cuánto tiempo demora en hervir, estamos analizando la cantidad de energía que necesita para alcanzar el punto de ebullición. ¿Se entiende eso? Ok, entonces, hemos dicho que tenemos propiedades extensivas y propiedades intensivas. Muy bien, ahora la pregunta sería, ¿en cuál de ambas propiedades que sirven para caracterizar sustancias puedo confiar para darme cuenta si el sistema es homogéneo o heterogéneo? Fíjense que ahí ella dice, ¿qué? Porque ella no está entendiendo para qué nosotros estamos diciendo esto. Ahora sí, dicen ellos, fíjense, podemos explicar mejor una mezcla homogénea o heterogénea. Fíjense que acá hay dos situaciones en las que Antonio está mezclando arvejas con garbanzos y Sara está mezclando agua con alcohol. Evidentemente ustedes seguro que han visto esto. El agua con alcohol simplemente queda como una fase, quiere decir que es una mezcla homogénea, pero la mezcla de Antonio claramente se van a ver las fases. Si yo me sitúo en cada parte del sistema de Antonio, yo voy a ver que las propiedades de las arvejas o guisantes no son las mismas que las propiedades de los garbanzos. Pero ¿qué pasa si me paro en cualquier lugar del sistema de Sara? Voy a ver las mismas propiedades. ¿Qué propiedades serán? ¿Me conviene confiar en las propiedades que dependen de la cantidad de masa o de las que no dependen de la cantidad de masa? Fíjense que si yo me confío de las que dependen de la cantidad de masa, va a cambiar el sistema en función de la masa que yo tenga. Y yo necesito confiar en las propiedades independientemente de la cantidad de sustancias que yo tenga o presente en mi sistema. Por eso, la invitación es a confiar en las propiedades intensivas. Mira, dice, mira vos, che. Fíjense que las mezclas homogéneas ahora las vamos a redefinir, resignificar. Y vamos a decir lo siguiente. Son mezclas cuyas partículas están uniformemente distribuidas, pero que las propiedades intensivas son iguales en todos los puntos donde yo la coloque. Fíjense que esto, donde yo haga la prueba. Fíjense, tomemos el ejemplo de Sara. Ella estaba mezclando agua con alcohol y así quedaba la mezcla. Esa mezcla homogénea se va a llamar solución. Acá tenemos el ejemplo de un suero, por ejemplo, una solución salina. Contiene agua y cloruro de sodio. ¿Cuántas fases vemos? Una. ¿Qué tipo de mezclas es homogénea? ¿Cómo puedo identificar eso si es que mi ojo no me lo permite? Bueno, hago una prueba de propiedades intensivas. Por ejemplo, punto de ebullición o densidad. Perfecto, decimos, a ver, claramente, en este punto, ¿cuál será el punto de ebullición? ¿Será el mismo que en este punto, que en este otro y en este? Y vamos a darnos cuenta que sí. Entonces, las propiedades intensivas son iguales en todo el sistema. Esto no va a pasar si yo tengo esta otra mezcla de acá. Fíjense, ahora me dice, bueno, las propiedades intensivas en una mezcla heterogénea no van a ser igual. Entonces dicen, ¿qué me está diciendo? Hagamos un ejemplo. Voy a mezclar arena, acerrín y agua. Lo voy a mezclar, voy a dejar que sedimente y claramente voy a obtener esta imagen. Quizá no con esa forma, pero esta imagen. Si yo tomo las propiedades intensivas en este punto, no serán iguales que las propiedades intensivas en este punto que es acerrín y en este punto que es arena. Se dan cuenta que las propiedades intensivas desiguales en los diferentes puntos del sistema me está indicando que tengo más de una fase y por ende en la mezcla es heterogénea. Bien, acá está diciendo, ¿qué? Fíjense una cuestión bastante interesante. La gelatina, por más que le pongamos mucho amor para hacerla, usamos las cantidades perfectas, mezclamos perfectamente. La gelatina, cuando la vemos a simple vista, se ve así. Entonces pareciera una mezcla homogénea, ¿no? Pero cuando la vemos a un microscopio, vemos esto. Esto es muy heterogéneo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué él tiene esa cara? Cuando nosotros, digamos, debemos evaluar esto y tomar alguna decisión, lo que podemos hacer es centrarnos en las propiedades intensivas y no confiar en el ojo. Entonces, vamos a ver cuáles son las propiedades intensivas en cada punto de la gelatina y vamos a ver que se cumple el principio que construimos recién. ¿Sí? Las propiedades intensivas son propiedades confiables que nos ayudan a identificar si la mezcla es homogénea o es heterogénea. Bien, sigamos adelante entonces. Ahora que ya sabemos todo esto, otra manera de entender los sistemas y de entender la materia es pensar en cómo está organizada esa materia a nivel, digamos, de partícula. ¿Sí? Por eso, la clase que sigue a esta, vamos a centrarnos en estudiar la teoría cinético-molecular. ¿Sí? La teoría cinético-molecular, como lo dice la frase, es una teoría que piensa que
las moléculas, las partículas, ¿se acuerdan que yo dije que partículas, cuando hablaba de partículas me refería a átomos, moléculas o iones? Esas partículas iban a estar en movimiento, ¿sí? Entonces, miremos lo que nos ofrece acá esta teoría, este modelo explicativo. Nos está diciendo que nosotros conocemos que hay estados físicos en la materia, los estados de agregación, ustedes han escuchado. Los más comunes son el sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Claramente existen 5 estados de agregación, pero a los fines de nuestro tipo de curso vamos a estudiar estas 3, ¿sí? Y enseguida vamos a nombrar a las otras, pero tratando de hacer alguna pregunta inteligente, ¿sí? Nosotros vamos a observar esta imagen es un GIF que está tomado de un simulador que vamos a trabajar, nosotros con simuladores ya van a verlo. Es muy importante que ustedes sepan explicar estas cuestiones, porque al explicar uno utiliza una capacidad mental que es la argumentación, y para argumentar uno tiene que comprender. Entonces me parece